4, versículos 1 y 2. ¿Ya lo tienen todos? Dice la Biblia: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Vamos a orar. Señor Dios, Padre eterno, queremos agradecerte en esta tarde este servicio que nos permite llevar a cabo. Somos conscientes de la necesidad, Señor, que tenemos cada día de tu palabra, ser guiados por ella, y te ruego, Dios, que seas hablando a cada uno de nosotros. Permite que este tiempo, Señor, sea edificación y ayúdanos a tener un corazón preparado, abierto para tu palabra. Lo pedimos todo en el nombre del Salvador, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Al llegar al capítulo 4 de esta carta a los Efesios, comienza formalmente la sección de la parte práctica. Quizá usted se haya dado cuenta que el apóstol Pablo, cuando escribe sus epístolas, la primera parte menciona lo que tiene que ver con los aspectos doctrinales, teológicos, y en la segunda parte de sus cartas va a la parte práctica. Desde el capítulo 1 de esta carta a los Efesios hasta el capítulo 3, Pablo ha estado mencionando verdades teológicas. Ha hablado acerca de la redención, ha mencionado cómo se obtiene la salvación por gracia mediante la fe. Luego en el capítulo 3 habla un poco más acerca de lo que tiene que ver con la vida cristiana, lo que es los gentiles, la iglesia de Cristo, judíos, gentiles, haciendo parte del cuerpo de Cristo. Pero ya al llegar al capítulo 4, Pablo comienza aspectos prácticos de esta carta. Luego de haber mencionado, podríamos decir, los privilegios de los cristianos, ahora Pablo va a mencionar los deberes. Casi siempre entonces nos gusta escuchar acerca de los privilegios que tenemos, ¿no? Pero qué poco le gusta a la gente oír acerca de sus deberes. Vivimos en un mundo en el cual se aboga mucho por mis derechos, mis privilegios. Pero qué poco se habla acerca de las responsabilidades, de los deberes. Y Pablo, desde el capítulo 4 hasta el final de esta carta a los Efesios, es decir, el capítulo 6, va a hablar acerca de los deberes del cristiano. Y estos deberes son mencionados bajo el término andéis. Mire, capítulo 4, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Cada salvo ha sido llamado por el Señor a un nuevo andar. Ya había mencionado el apóstol Pablo en el capítulo 2, versículo 2, que antes andábamos conforme la corriente de este mundo. Andábamos y nos comportábamos como hijos de desobediencia, hijos de ira. Pero ahora que hemos sido salvos, el apóstol Pablo dice, debemos nosotros tener un nuevo andar. Es que exactamente eso es la salvación, un nuevo andar. Desde luego, detrás de la figura andar, está mencionando un progreso, un avanzar. La vida nueva en Cristo se compara con un andar. Detrás de ese andar, Pablo menciona los deberes del cristiano. Él dice, deben ustedes andar como es digno ¿de qué? De la vocación con que fueron llamados. Y ese andar digno, Pablo lo describe en los versículos 2 en adelante, sobre todo en el versículo 2 cuando dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Este nuevo andar, este andar digno que menciona el apóstol Pablo, incluye desde luego humildad, ¿notaron? Incluye mansedumbre y también menciona paciencia. Estas son partes propias, diríamos, virtudes de la vida del cristiano. Esto no hace parte de la antigua vida. Pablo menciona entonces que este nuevo andar debe llevarse en esa esfera de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Cuando una persona ingresa a cualquier sociedad, y esto es muy claro, asume la obligación de vivir una clase de vida, ¿no? Cual sea la sociedad, piénselo usted, implicaría las responsabilidades, los comportamientos, sus deberes a esa nueva sociedad. Lo mismo Pablo traza aquí en este capítulo 4. El cristiano que ha sido salvo, una vez ha entrado en la comunión con los salvos y con los que hacen parte de la iglesia local, asume un nuevo método de vida, que Pablo expresa con ese andar, el andar del cristiano, como resultado de la comunión con la iglesia. Dijimos entonces que este andar digno que el apóstol Pablo menciona incluye varias cosas, ¿no? Las que menciona el versículo 2. Incluye la mansedumbre, incluye la paciencia. Pero hay una virtud especial que es la cual me voy a centrar en esta tarde y es la humildad. Es más, aparece encabezando ese listado del capítulo 4, versículo 2. Pablo dice,
con toda humildad. La humildad, hermanos, es algo muy importante dentro del andar cristiano. Y hay que decirlo, hermanos, es muy importante la humildad dentro del cristianismo, ¿no? Y por tal razón voy a hablarles de algo que he titulado la importancia de la humildad. ¿Qué tan importante es la humildad? Tan importante que el apóstol Pablo la menciona en primer lugar, ¿vieron? Luego de haber dicho el apóstol Pablo que debemos andar de una manera digna, ¿qué es lo primero que cita Pablo? ¿La mansedumbre? No. ¿Quizá la paciencia? No. ¿El ser solícitos en guardar la unidad del espíritu? No. Pablo menciona en primer lugar la humildad. Quiere decir entonces que si encabeza la lista de los deberes cristianos es porque es muy importante. ¿Estamos conscientes de que la humildad es algo muy importante para el cristianismo? ¿Debe serlo para el cristiano? ¿Andar una vida de humildad? Sin embargo, para algunos no es tan importante la humildad. Pero vamos a ver en esta tarde por qué la humildad es tan importante. En primer lugar, cuando miramos Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29, dice la palabra de Dios. Venid a mí, dijo el Señor Jesucristo, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aquí está la primera razón del por qué es tan importante la humildad. Es importante porque refleja nada más ni nada menos que al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, luego de haber hecho ese llamado a seguirle, a venir a Él, los que estaban trabajados y cargados, dice, lleven mi yugo. Y luego dice, aprendan de mí. De hecho, en el versículo 29 está ese aprended en forma imperativa, es un mandato. Aprended de mí que soy manso, y noten, y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es decir, entonces, que la humildad es muy importante porque refleja a Cristo. Piénsenlo y verá. Nuestro Salvador anduvo todo el tiempo en humildad. ¿Es cierto o no? Nosotros entonces debemos andar en humildad. Noten que las palabras del Señor son, soy manso y humilde de corazón. Él no dice he sido. Ese soy implica lo que siempre ha sido. Una característica que hace parte de la deidad es la humildad. Pero en vista de que una vez el hombre cayó en pecado, la humildad no hace parte de las virtudes en la persona. Por esa razón dice el Señor, vengan a mí, y ese venir a Él nos va a llevar a aprender de Él. ¿Saben ustedes que la humildad tiene que ser enseñada y aprendida? No es una virtud que le brote al hombre por sí sola. Es más fácil para el hombre ser soberbio y altivo que ser humilde. Y el Señor Jesucristo dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Es importante la humildad? Por supuesto que sí. Porque en la medida que somos humildes estamos reflejando a Cristo. Cristo entonces fue manso y humilde y es manso y humilde. Cuando el creyente es humilde, está mostrando en su vida algo. ¿Saben qué es? Está reflejando que ha sido enseñado por Cristo. ¿Vieron que el Señor dijo, vengan a mí, aprendan de mí? ¿Y qué aprenden de mí? Que soy manso y humilde de corazón. Por contraparte, la soberbia y la altivez que algunos lamentablemente como cristianos exhiben, no proceden de la enseñanza de Cristo. Créame que el Señor Jesucristo no nos hace soberbios o altivos. Cuando hay un cristiano que tiene problemas con la humildad, que es soberbio, que es altivo, ese cristiano ha dejado de lado la enseñanza de Cristo. Y en su vida no refleja a Cristo, porque Cristo es manso y humilde de corazón. La altivez es el resultado del pecado. Lo mismo la soberbia. Y esto es lo que dice el apóstol Pablo. El nuevo andar, diríamos, la nueva vida en Cristo, tiene un propósito. ¿Y sabe cuál es? Andar en humildad. Quizá para ustedes no les suene como tan importante, tan relevante la palabra humildad. Pero la humildad, cuando la miramos desde el plano bíblico y desde el plano histórico, es sumamente importante. ¿Por qué? Antes de que existiera el cristianismo, no había una palabra, por lo menos en los escritos de los griegos. Ustedes recuerden que el Nuevo Testamento se escribió en griego. No existe en los escritos seculares una palabra para humildad. Búsquele, verá que no. En los escritos seculares, me refiero a los que no tienen nada que ver con el cristianismo, los que no tienen nada que ver con la Biblia. Esta fue una palabra que parece que los cristianos, inclusive Pablo, diseñó, porque no existía. Piense eso. ¿Y por qué la diseñó Pablo? Porque llegó a ser una virtud exclusiva del cristianismo. Qué tremendo, ¿no? Luego, para los griegos de aquel tiempo, la humildad era considerada como algo despreciable.
Eso lo decían ellos. Hablar de alguien humilde era asociarlo con debilidad, asociarlo con bajeza, asociarlo con algo ruin, en el contexto de la cultura de los griegos. Pero esa palabra llegó a ser algo muy valioso dentro del cristianismo. Quiere decir entonces que para aquel tiempo, humildad se asociaba con cristianismo. Se sobreentendía y se llevaba esto en la mente, la imagen de que todo aquel que era salvo, que era cristiano, que hacía parte del cuerpo de Cristo, tenía una característica. ¿Sabe cuál? Es la humildad. Es más, el cristianismo y la soberbia y altivez no iban de la mano. Era todo lo contrario. La humildad y el cristianismo iban de la mano, iban entrelazados. Y por eso es que el apóstol Pablo ahora dice que recuerden que han sido llamados con una vocación santa, y ese andar santo implica, andar no dice con humildad, con toda. Efesios capítulo 4, volvamos allí. Versículo número 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Retomando entonces esto último que dije, en el tiempo de los griegos, en el tiempo de los días antes del cristianismo, ni siquiera se consideraba la humildad como una virtud. Además, se consideraba como una deshonra. Hoy en día también la humildad se considera como algo malo, ¿no? La gente lo llama como si fuera un antivalor. Y los que tienen un concepto de humildad, tienen un concepto errado de humildad. ¿Sabe qué para la gente qué es ser humilde? ¿Ha escuchado usted la frase la gente? Lo invito a mi casa humilde. ¿Qué significa? Que la casa se está cayendo. Créame que eso no tiene nada que ver con humildad. Eso puede ser pobreza, ruina. Quizá falta de oportunidades o puede haber negligencia, pobreza, como quiere llamarla usted. Pero eso nada tiene que ver con humildad. Porque el Señor Jesucristo, siendo todopoderoso, sin embargo, es humilde. ¿Y creen ustedes que Él anda en ruina, pobreza, desgracia o algo así? ¿O el Señor Jesucristo andaba pensando siempre mal de sí? Hay gente que es tan soberbia que se encuentra tan a gusto y tan elevado en su humildad. Déjeme, se lo explico de esta manera. Hay gente que se encuentra tan orgullosa de su humildad. Y si usted se encuentra tan orgulloso de su humildad, déjeme decirle que eso no es humildad, eso es soberbia. ¿Ha visto usted? Ay, yo me siento tan orgulloso de mi humildad. Ya no es humildad eso. Es soberbia. Porque la humildad no es pensar mal de uno mismo. Mire, la gente piensa que es humilde porque piensa mal del sí. Ay, yo soy nada. Oye, qué humilde. Ay, yo soy nada, yo soy poca cosa. Y eso creen que es humildad la gente. Ay, yo no tengo nada. Mire, estoy en la quiebra. Soy pobre. Tengo la ropa rota. Ay, mire, qué humilde es esa persona. Sin embargo, puede haber un andrajoso que sea el más soberbio del mundo. Y eso no garantiza que sea humildad. ¿Qué concepto tan errado tenemos de humildad, no? Porque usted ve una persona quizá con los dedos asomándose por los pies y dice, ay, es tan humilde esa persona. Y puede hacer que en su corazón sea el más soberbio y prepotente que haya. Esto no tiene nada que ver entonces con humildad. Nada tiene que ver la humildad con pobreza, con pensar mal de uno mismo. Es una virtud cristiana. El que es humilde, el que es manso, mire que mansedumbre y humildad, las cuales el Señor mismo se atribuyó. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, implica precisamente porque Él es todopoderoso, sin embargo, es humilde. Por cuanto todo lo puede, ¿vieron? Qué concepto tan extraño, ¿no? ¿Qué llama a la gente hoy en día humildad? Ah, yo soy humilde porque no puedo, es que yo no puedo. Reconozco mis limitantes, por eso soy humilde. No, el Señor siendo todopoderoso, Él lo puede todo, ¿no? Y sin embargo Él dice, yo soy manso y humilde de corazón. Humildad es no decir no puedo, no tengo, soy nada. Esos son falsos conceptos que la gente ha metido de humildad. Como lo que mencioné hace un momento, la casa cayéndose y que es humilde la casa. No, es una casa pobre y se está cayendo, pero no es humilde. La humildad entonces no tiene que ver con pensar mal de uno mismo. Humildad es que a pesar de que se pueda, con todo y eso, el poder no me pone a mí por encima de otros. Eso es humildad. Mansedumbre se traduce en la Biblia como poder bajo control. Por eso es de que hoy en día la gente tiene un concepto errado también de ser manso. ¿Y qué es ser manso? Que todo el mundo hace y deshace con él, ¿no? Todo lo contrario. El que es tan manso porque puede controlar todo su poder que tiene. El Señor, siendo todopoderoso, pudiendo hacer todo, tiene poder sobre su poder. Eso es mansedumbre y humildad. Que a pesar de que todo lo puede, tiene todo el poder, sin embargo, controla todo su poder y se controla a sí mismo. Eso es humildad. Hay tanta gente que se acuña a sí mismo como humilde y créame que no tiene nada de humildad. Y Pablo dice que este nuevo andar del cristiano debe implicar que toda humildad. Un sentido entonces de no pensar mal de uno mismo. Humildad es pensar en otros antes que en uno. Eso sí es humildad. Pero mire que el que es humilde, supuestamente según el concepto del mundo, ¿en qué piensa? En sí mismo. Ay, yo no puedo. Ay, yo soy limitado. Ay, yo no tengo. ¿Eso es humildad? No, porque está pensando en sí mismo.
¿Qué es humildad? Pensar en otro antes que en uno mismo. Y eso fue exactamente lo que hizo el Señor. Pensó en la humanidad, en otros antes que en Él. Porque ese es el acto de la humildad. La humildad se da. Pero en el momento de que una persona piense en sí mismo de que no puedo, que no tengo, eso nada tiene que ver con humildad. El cristianismo entonces debería ser la exhibición mayor de la humildad, porque la humildad es importante por cuanto refleja a Cristo, ¿no? Nunca reflejaremos más al Señor Jesucristo que cuando somos humildes. El Señor dijo, aprendan de mí. Y como no está en la habilidad de la persona, la humildad debe ser aprendida. La humildad se debe aprender. En segundo lugar, ¿por qué es tan importante la humildad? Es importante entonces, dijimos, porque la humildad nos hace reflejar a Cristo. Él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. En segundo lugar, dice la Biblia en primer libro de Reyes, capítulo 21, versículos 27 al 29. Dice la Biblia, y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne. Ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traerá el mal en sus días. En los días de su hijo traerá el mal sobre su casa. ¿Por qué la humildad es importante? Es importante a la hora de recibir la palabra de Dios. Créame que la mayor parte de la gente que está en una iglesia y que la predicación, la enseñanza no les ayuda, no obra en sus corazones, es un problema de falta de humildad. La humildad es importante a la hora de recibir la palabra de Dios. ¿Y qué mayor ejemplo que el caso de Acab? Acab, un rey terrible, pagano, usted lo sabe. Un rey entregado y en unión con su mujer Jezabel, metidos a la idolatría, a la oración a los Baales y todo tipo de pecados, porque dice la Biblia que incluso se vendió para hacer lo malo. Este era el rey Acab, un rey terrible, un rey perverso. Y cuando Dios envió una palabra de juicio para este hombre, por cuanto él había llorado en presencia de su mujer y su mujer había asesinado a Nabot, ¿se acuerdan? El de la viña. Dios le envía una palabra de juicio por medio de Elías a Acab. Le dice que moriría él, moriría Jezabel. Habría un juicio sobre su casa por cuanto habían cometido tal barbaridad, tal crimen contra Nabot. ¿Y cuál fue la actitud de Acab? Se humilló. Mire lo que hizo. Este hombre, al haber escuchado el juicio, la palabra de Dios, que no era muy alentadora, lo que hizo fue humillarse delante de Dios. Al punto que dice la Biblia que anduvo humillado. Este hombre tomó la palabra y puso cilicio, rasgó sus vestiduras, un acto de profundo dolor. Eso se llama humildad. La humildad es importante para recibir la palabra de Dios. ¿Saben ustedes por qué hay gente que no recibe la palabra de Dios? Por falta de humildad. Hay gente que no recibe la palabra de Dios por eso, falta de humildad en sus vidas. De tal manera que cierra su corazón. Hay tantos cristianos rechazando la Biblia, rechazando la palabra de Dios, y eso es reflejo más que de humildad, de soberbia. Porque para eso dejó el Señor la palabra suya. ¿Sabe para qué dejó el Señor su palabra? ¿Para qué deja mensajes? ¿Para qué Dios nos habla a través de un predicador, a través de la Biblia? ¿Para qué nos habla? Para enseñarnos a ser humildes. Por cuanto el hombre es tan soberbio, necesita ser confrontado, y es ahí, en la medida que vamos siendo humildes, que recibimos la palabra de Dios. Aquel cristiano que se vuelve altivo, soberbio, lo primero que hace es rechazar la palabra de Dios. No quiere escuchar la Biblia, no la quiere atender. Es el que cierra la Biblia y dice, yo no quiero nada con Dios ni con la Biblia. Eso es soberbia. Yo no quiero leer la Biblia. Yo no quiero nada con Dios. No me hable más de eso del Evangelio. No me diga más de eso. Eso es evidencia de soberbia. La humildad es muy importante para recibir la palabra de Dios. Pablo lo sabía. Y por eso Pablo dice que el andar del cristiano ahora debe ser con toda humildad. En la medida que el cristiano es humilde, va a responder correctamente a la palabra de Dios, ¿no? Y qué ejemplo tan tremendo, ¿no? Hay muchos cristianos que aunque no se han rebelado contra Dios como quizá lo hizo Acab, porque Acab era un rey terriblemente pagano. Sin embargo, cuando escuchan la palabra de Dios, no produce nada en ellos. Y mire este hombre tan perverso, tan pagano que fue. Cuando escuchó eso, mire todo lo que hizo. ¿Cuál es su actitud, hermano, cuando usted escucha la palabra de Dios? Mucha gente en las iglesias se molesta cuando escucha la palabra de Dios. Otros no les causa nada. A otros les causa pereza, apatía, indiferencia. A otros les causa indiferencia. No, esto no es para mí. No era para mí. Y eso es evidencia de que falta en sus vidas humildad. Qué importante la humildad para recibir la palabra de Dios. En el Salmo 25 dice la Biblia en el versículo número 8 y 9. Bueno y recto es Jehová, por tanto él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a quienes, a los humildes por el juicio, y enseñará a los mansos su carrera. La humildad nos lleva a seguir los mandatos del Señor.
¿Sabe por qué muchos cristianos andan ignorando la voluntad de Dios? ¿Por qué? Porque Dios la esconde, ¿cierto? A Dios le gusta jugar a las escondidillas con el cristiano, ¿no? Con su pueblo. Le gusta ver allá a ese cristiano, a ver rompiéndose la cabeza. ¿Cuál será la voluntad de Dios? ¿Sí? ¿Creen eso de Dios? El punto es que hay un pueblo que no es humilde delante de Dios. Y así es imposible que Dios encamine a esa persona por lo que Él desea. Quizá esa sea la razón porque muchos cristianos jamás conocen, jamás entienden, jamás disciernen, jamás experimentarán la voluntad de Dios. ¿Por qué? Por la falta de humildad. Eso dice la Biblia en el Salmo 25, que Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes. ¿Por dónde los encaminará? Dice el versículo 9, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. ¿Ve tan importante que es la humildad? Pero hoy en día hablar de una persona humilde allá afuera en el mundo es hablar de alguien débil. ¿No es cierto que el mundo ve la humildad como algo débil, como algo despreciable? Cuando es una virtud tan preciada según la Biblia, cuando es algo de tanto valor, cuando es algo que debería ser exclusivo a los cristianos. Pero a veces pareciera que hay más humildad en los inconversos que en los cristianos. Triste, ¿no? Pareciera que a veces hay más humildad en la gente totalmente opuesta al evangelio. Recuerde el caso de Acab. Muchos supuestos del pueblo de Israel escuchaban el mensaje de Elías y no producía en ellos nada. Así eran buenos oidores, escuchaban y ya hasta ahí. Pero cuando llegó el mensaje tan directo a la vida de Acab, mire lo que hizo Acab. Al punto que ¿sabe qué hizo Dios? Dijo, todo este mal que he pensado traer, no lo traeré en los días de él, sino en los días de su hijo. Por cuanto se humilló, imagínense hasta dónde fue la humildad de este hombre Acab de recibir ese juicio. De quedar aterrado, impresionado su corazón por lo que escuchaba de la palabra de Dios. ¿Cuánta humildad falta en el corazón de los cristianos? Si fueran humildes los cristianos, le aseguro que sería más eficaz cada mensaje que se predica a ellos. Si hubiera humildad en ellos, ¿no? Pero como hay tanta soberbia en el pueblo de Dios, como hay tanta altivez, ningún mensaje parece que es efectivo. Es más, parece que es lo contrario, ineficaz. Y el problema está en aquellos cristianos que no hay humildad en su vida. Qué importante la humildad para recibir la palabra de Dios. ¿Para qué más importante la humildad? Hechos capítulo 20, en tercer lugar, versículo 19. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Es importante la humildad para servir a Dios. Es imposible que alguien sea un real servidor del Señor si es soberbio. Es imposible servir a Dios. En el campo del servicio se hace necesaria la humildad, porque cualquier cargo o cualquier privilegio que se le otorga a alguien dentro del servicio al Señor y que no sea humilde le va a hacer un daño terrible. Le va a dañar, ¿no es cierto? ¿Creen ustedes que Dios puede tener en sus filas sirviéndole a alguien soberbio? Y el claro ejemplo, ¿cuál es? Satanás. ¿Qué hizo el Señor una vez cuando el corazón de Satanás se enalteció, como dice Ezequiel 28 del 13 al 17? ¿Qué hizo con él? Lo dejó ahí al lado, ¿cierto? Le dijo, bueno, al fin y al cabo me sirves, dejemos que sigas así con un corazón enaltecido. ¿Sí? ¿Hizo eso? ¿Qué hizo con eso? Lo destituyó allí y la soberbia de Satanás lo descalificó. Es tan terrible la soberbia, la falta de humildad, que hizo del diablo lo que hoy es en día. Mírelo y verá. La falta de humildad, la soberbia de Satanás hizo del diablo el diablo. Y todo comenzó porque se enalteció su corazón por cuanto era el querubín ungido. Porque era el sello de la perfección de Dios. Porque era de hermoso acabado. Porque incluso los primores de sus tambores fueron preparados para el día de su creación. Porque se paseaba en medio de piedras de fuego. Porque de toda piedra preciosa era su vestidura. Eso hizo que se enalteciera su corazón y llegó a asomarse a su vida la soberbia. Y cuando eso pasó, ¿qué hizo Dios con él? Lo dejó allí, ¿cierto? Y Pablo menciona aquí en el capítulo 20 de Hechos, en ese mensaje a los ancianos allí de Éfeso, les dice que es muy importante la humildad y él sirvió al Señor como, versículo 19, sirviendo al Señor, ¿con qué? Con toda humildad. ¿Vieron? Es muy importante la humildad. Cada persona que pretende servir al Señor, es más, servicio debería estar asociado con humildad. Pero en la iglesia no hay jerarquías, eso es del catolicismo. En la iglesia hay puestos de servicio, por supuesto, y servicio es equivalente a responsabilidad. Pero cuando no hay una humildad en el corazón, ¿cuánto daño hace? Pablo describe cómo había servido al Señor. Y en su servicio al Señor lo hizo con toda humildad. ¿Cuánta humildad se necesita, cierto? Una dosis mayor de humildad para aquel que sirve al Señor. Necesita a esa persona humildad. Y recuerde que humildad no es pensar, ay, soy nada.
Como algún predicador que se considera humilde porque dice, yo soy ignorante de la Biblia y cree que eso es humildad. No, eso es ignorancia de la Biblia, ¿cierto? Porque muchos predicadores, bueno, yo no sabía qué predicarles por ahí, no tengo conocimiento de lo que voy a hacer. Al fin y al cabo, ahí me perdonarán, soy humilde para predicar. ¿Humilde? No, eso más bien es ignorancia, pereza, negligencia, porque hay gente, hasta eso se ve en el falso concepto de humildad de algunos, ¿no? No sé, yo soy humilde, ¿no? Ahí no sé qué voy a decirles, pero ahí algo les hablaré de la Biblia. ¿Será eso humildad? ¿O qué más bien será? Negligencia, ¿no? Pero sí se necesita humildad a la hora de servir al Señor. Porque cualquier cargo puede llevar a que alguien se enaltezca, ¿no? Puede llevar a que la soberbia aflore. El mismo cargo, el mismo lugar de servicio puede hacerle el daño de ponerlo por encima y creer que se es superior. Aquí no hay ascenso, ¿sabía usted eso? Porque el que no es humilde cree que, ay, ascendí. Antes era simplemente asistente de la iglesia, ahora ya soy maestro de escuela dominical, un ejemplo. Ay, ascendí. No, es al contrario, descendió. Porque el que va allí, entonces tiene ahora un mayor cargo, los otros están por encima de él. Eso es humildad. Pero la gente cree, no, ahora sí ya tengo un cargo mayor, yo estoy por encima de usted. Ya ascendí. No, descendemos. Ese es el claro concepto. Entre más privilegios tengamos, entre más esferas de responsabilidad tengamos en el servicio, más descendemos. Miramos nosotros, no de arriba abajo, sino de abajo arriba. Esa es la humildad y eso es lo que Pablo decía, con toda humildad sirviendo al Señor, imagínense. Hoy en día hay tantos pavos en el servicio, ¿no es cierto? Gente incluso que llega hasta el punto de títulos, ¿no? Tienen que llamarlo el doctor, el teólogo, el máster, yo no sé qué, tienen que llamarlo con un poco de títulos. Ya esa gente que es soberbia, ya les queda cortico el término de servidor del Señor. Es que ni siquiera les gusta que le digan pastor, tienen que decirle el profeta, el apóstol, ¿cierto? El reverendo, el super, hiper, mega, ultra predicador. Eso es soberbia. Y eso es lo que la gente ovaciona. Ahí está encima el superintendente yo no sé qué, el super yo no sé qué de aquí, el director yo no sé qué, puros cargos de hombres. Cuando el único importante cargo es servidor de Cristo. No hay otro más. ¿Qué mayor cargo que ese? Pero hay gente que quiere alardear un poco de títulos, ¿no? Yo estudié acá, tengo esto. ¿Y qué sirve eso? ¿Cuánta humildad se necesita para el servicio al Señor? ¿Es importante entonces la humildad? Por supuesto. Y por eso es que Pablo, volviendo a Efesios capítulo 4, versículo 1 y 2. Yo pues, dice Pablo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y comienza diciendo el versículo 2, con toda humildad. Recuerden, está encabezando el listado, con toda humildad. ¿Vive y anda de una manera digna del cristiano el que es soberbio? ¿De acuerdo a lo que dice la Biblia ahí? Pablo dice, bueno, les ruego que andéis como es digno. Si hubiera dejado hasta ahí, hubiera podido dejar, bueno, cada uno mire y tenga su concepto de qué es andar dignamente. Pero no lo hizo así. ¿Quieren saber ustedes qué es un andar digno como cristiano? Primero, humildad. Difícilmente el cristiano que no es humilde podrá vivir una vida digna como cristiano. No puede andarlo dignamente por cuanto es soberbio. Porque de ahí parte, dice Pablo, que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Dice Pablo, ¿quieres saber cómo es? Con toda humildad. Tapeinofrosune es la palabra. Un sentido entonces, no de pensar mal de uno mismo, porque ese es el concepto errado, ¿no? Que no soy nada de eso, humildad, no. Pablo menciona que esta es una virtud importantísima, tan importante que era exclusiva de los cristianos. ¿Considera usted que la humildad es importante? ¿O es usted el lema que dice, yo no me dejo de nadie, hago valer mis derechos, yo peleo, yo de nadie me dejo? ¿Cree usted que ese es un andar digno? No hace falta, ¿verdad?, en las iglesias, cristianos, familias, hombres, mujeres humildes. Y no en el sentido de que anden como una interrogación, ¿sí me van a entender? No, humildes en el buen sentido, ¿no? De corazón. Porque hay gente que habla pasito, no le pide permiso a una palabra para sacar la otra y son los más soberbios que hay. ¿O no? Ese que hay. No, eso no es humildad. Eso puede ser una falsa piedad. ¿Cuánta humildad hace falta en los cristianos en las iglesias? Y Pablo dice, acuérdese que este capítulo 4 encabeza la sesión de los deberes. Es un deber de cada cristiano andar con toda humildad. Seamos humildes, humildes. La humildad debería ser la virtud más notoria en la vida de cada salvo. Porque recuerde, estamos reflejando a Cristo. Cristo dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Si usted no es humilde, no está reflejando a Cristo. Esa es la mala noticia, ¿no? Usted está reflejando quizá una religión, está reflejando su carne, su pecado, pero si usted no es humilde, no está reflejando a Cristo. Es muy importante la humildad.
porque ella hace parte del carácter cristiano. Ese es el carácter cristiano. El carácter cristiano, la gente habla de carácter como tirar las ollas y gritar a todo el mundo. No, es que tiene carácter, no, tiene una ira. La gente dice, es que yo soy de carácter, yo no. Ah, ¿por qué? Porque le pego a todo el mundo y rompo la... No, eso es ira, es pecado. Eso es enojo, pero ¿qué carácter? No, carácter es tener control sobre sí mismo. Eso es carácter. Yo soy de carácter fuerte, no, de un carácter pecaminoso, iracundo, necio, quizá gritón, grosero, altivo. Pero yo tengo carácter, no, carácter es que usted pueda controlarse usted mismo, eso es carácter. ¿Cuánto necesitamos aprender de esta virtud, no? Que es exclusiva del cristianismo. Hay mucha carencia de humildad hoy en día, ¿no le parece? ¿De dónde obtendremos el aprender la humildad? Del carácter del Señor, porque es una facultad divina. Y debido a su gran importancia, mire lo que dice Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo número 12 de Colosenses capítulo 3. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad. ¿De qué? De humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y un dato interesante, ¿notaron? Que luego de haber mencionado la humildad, Pablo habla de algo que pasa mucho en las iglesias, el que no se soporta a nadie ni a nadie. Mira lo que sigue diciendo el siguiente versículo. Soportándoos unos a otros. Esa es la mayor evidencia de falta de humildad, la intolerancia, el no soportarse. En el capítulo 4 de Efesios, luego de haber hablado en el versículo 2 de humildad, mansedumbre, Pablo dice soportándoos. Usted es tan humilde en la capacidad que tiene para soportar a otros. Pero hay gente que no se soporta ni a sí mismo. Es que a eso nos lleva esta virtud de la humildad, el soportarnos unos a otros en amor. Es tan importante la humildad que Pablo dijo en Colosenses 3:12, que nos vistamos de ella, imagínense. Vestidos, dijo Pablo, de esta virtud. ¿Cuál? Humildad. ¿Qué tan humilde es usted? Piense usted nomás. Usted dirá, no, yo soy muy humilde. Ya dejó de ser humilde. Porque, como dije hace un momento, hay gente que está tan orgullosa de su humildad que ya no es humilde. ¿Qué tan humilde es? Ojalá en este día entendamos que la humildad es algo muy importante para nosotros los cristianos. Déjele la soberbia al mundo, que allá el mundo sí habla de pelear, allá el mundo sí habla de ser altanero, de ser violento, de no dejarse de nadie. Eso déjeselo al mundo. Pero el cristianismo verdadero habla de humildad. Y esta humildad nos proviene de Cristo, que es el mayor ejemplo, porque hemos sido enseñados por Él y de Él aprendemos. El mayor acto y ejemplo de humildad en su vida es la actitud que usted toma frente a este mensaje, la palabra de Dios que ha oído. Recuerde, la humildad es importante a la hora de recibir la palabra de Dios. Quizá el soberbio se haya molestado, no le haya gustado este mensaje. Eso es evidencia de carencia de humildad. Pero el humilde tiene una actitud mansa de recibir la palabra de Dios. Ese es el mayor ejemplo, si usted es humilde o no es humilde. Colóquese en pie, vamos a orar. Señor Dios, Padre eterno, gracias te damos, Señor, por este momento. Qué importancia, Señor, tiene la humildad para nosotros como cristianos. Al repasar la historia sabemos, Señor, que era una virtud exclusiva de tu pueblo. Cada uno de los que profesaba la fe en ti, que era salvo, había experimentado una regeneración, un nuevo nacimiento. Se asumía en su vida de que era humilde. Ayúdanos, Señor, a reflejar esta humildad. Creemos, Señor, en obediencia a tu palabra, venir a ti y aprender, Señor, de esa mansedumbre tuya, esa humildad. Enséñanos, Señor, a trabajar en esta área en nuestras propias vidas. Guárdanos, Señor, de cualquier tipo de soberbia, altivez. Guárdanos de la necedad. Que podamos, Señor, ser humildes de corazón. Gracias por este momento, Señor, y te pedimos, Dios, que sigas obrando en nuestros corazones. Gracias por este momento, Señor, y que tomemos decisiones en pro de tu palabra. Lo pedimos todo en el nombre del Salvador, el Señor Jesucristo. Amén y amén.